Buenas tardes para todos. En esta oportunidad vamos a presentar un video donde tocará uno de los temas más importantes dentro del derecho administrativo colombiano, como lo es la carrera administrativa. Quien les va a hablar sobre estos temas son mi compañera Nicole Daniela López Valencia, CETAP Patia Cauca, Laudilla Lexi Peñalosa Martínez, CETAP Tamen Norte de Santander, y quien les habla Dora Marcela Portilla Morales, CETAP Samaniego Nariño. Hablar de la carrera administrativa significa hablar de un sistema que permite el ingreso y la permanencia en el servicio público, y básicamente se fundamenta en el mérito, la igualdad de oportunidades y obviamente la transparencia. Estos principios garantizan que quienes administran todos los recursos públicos sean seleccionados por sus conocimientos, sus capacidades y obviamente también sus competencias, y donde se deja a un lado el favoritismo, favores políticos y obviamente intereses personales también. Durante la exposición vamos a tocar unos temas de gran importancia, como en primer lugar explicar en qué consiste la carrera administrativa, identificar cuáles son las entidades que cuentan con un régimen especial, también explicar esas diferencias entre un empleado público y un trabajador oficial, y obviamente también explicar esas etapas que conforman la carrera administrativa. Y por último, obviamente tratar de dar respuesta a uno de a un interrogante que causa mucho debate dentro de la administración pública, que es si los contratistas de prestación de servicios pueden ser considerados servidores públicos. Toda esta información obviamente se fundamenta en la Constitución Política Colombiana de 1991, básicamente en sus artículos 123 y 125, también en la Ley 909 de 2004, entre otras leyes, y también la jurisprudencia del Consejo de Estado y obviamente los conceptos desarrollados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. No es tanto memorizar todas estas leyes o estos aspectos, sino es comprender cómo todas estas disposiciones se aplican diariamente en todas las entidades públicas y cómo contribuyen a construir esa administración que venga o se fundamente en la eficiencia, en la transparencia y obviamente que esté orientada al servicio de todos los ciudadanos. Explicar dos temas. ¿En qué consiste la carrera administrativa en Colombia? ¿Cuáles son las entidades que tienen un régimen especial de carrera administrativa? Mi exposición está basada en la Constitución Política de Colombia, especialmente en los artículos 125 y 130, y en la Ley 909 del 2024. Vamos a darle respuesta a la pregunta A. ¿En qué consiste la carrera administrativa en Colombia? Bueno, la carrera administrativa es mediante la cual el Estado administra la mayoría de los empleados públicos. Su finalidad es garantizar que el ingreso, la permanencia y el ascenso o el retiro de los servidores públicos se realice con base en el artículo 125 de la Constitución Política. Esta nos rige al cumplimiento y que los empleados del Estado sean profesionales y con una carrera administrativa para cada cargo laboral. Esto quiere decir que las personas deben acceder a los cargos públicos demostrando sus capacidades y competencias y no por recomendaciones o intereses políticos. Para aplicar este principio, el Estado realiza concursos públicos de mérito donde los aspirantes son evaluados según su formación o experiencia laboral o reconocimientos. Quien obtiene el mejor resultado tiene derecho a ocupar el cargo. La Ley 909 del 2024 desarrolla o valida este sistema donde una oportunidad para las carreras administrativas, garantizando una igualdad de oportunidades, seleccionando a las personas más capacitadas para lograr mayor eficiencia en la administración pública. Es importante aclarar que no todos los empleos públicos pertenecen a las carreras administrativas. Existen
excepciones como los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y los trabajadores oficiales porque la misma ley o la Constitución así lo ha establecido. Vamos a darle respuesta a la pregunta B. ¿Qué entidades tiene régimen especial de las carreras administrativas? Aunque la ley 909 del 2004 regula la carrera administrativa general, la Constitución permite que algunas entidades tengan un régimen especial debido a las funciones que desempeñan. Entre las principales se encuentran la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las fuerzas públicas, las cuales están integradas por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Estas entidades tienen normas propias para regular el ingreso, permanencia, el ascenso o retiro de sus servidores, porque cumplen funciones constitucionales especiales que requieren mayor autonomía e independencia. Muchas gracias. Anteriormente la compañera, mi nombre es Laudi Peñalosa, hago parte del CETAT de TAME, el cual pertenece a Norte de Santander, Arauca. Bueno, vamos a darle continuidad, ¿sí?, a las respuestas de las preguntas dadas en dicho formulario, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con las diferencias entre lo que es el empleado público y el trabajador oficial, ¿cierto? Para esto hay que tener en cuenta ciertos criterios, los cuales pues se utilizan, ¿sí?, para diferenciarlos, eh, lo que es la función del empleado público como lo del trabajador oficial, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el criterio orgánico, en el cual el empleado público, pues su función o actividades, ¿sí?, se hace a través de ministerios, superintendencias, empresa social del Estado, departamentos y unidades administrativas, así como también en entidades públicas. Mientras que en la parte del trabajador oficial, pues las empresas y el trabajador puede ejercer su función en empresas comerciales e industriales del Estado o también en sociedades de economía mixta, pero hay que tener en cuenta que en este, pues el capital público debe ser superior al 90%, ¿cierto? Si lo vemos desde un criterio funcional, pues digamos que acá se presta, pero pues no importa la institución a la que pertenezca, sino que tiene que tener en cuenta más es la función que realiza la persona, ¿sí?, o el trabajador. Si lo vemos desde un empleo público, pues en este pues se dedican a cargos de dirección, confianza y manejo según los estatutos. Y si lo vemos desde un trabajador oficial, pues trata de la construcción y el mantenimiento de obras públicas. Continuamos con el criterio formal, ¿sí? Este es más que todo subsidiario, que en algún tiempo pues lo usaba la Corte Constitucional para pues también de una u otra forma diferenciarlo, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, desde el empleado público, pues la vinculación es por situación legal o por reglamento, ¿cierto? Mientras que en el trabajador oficial, pues la vinculación es por contrato laboral. Eh, si lo vemos desde el criterio normativo, pues este se aplica tanto al uno como en el otro, como por ejemplo, cuando hablamos desde el empleo público, pues si lo vemos desde una parte individual, es decir, todo lo que tiene que ver con el contrato, con las prestaciones, con las remuneraciones y todo lo demás, pues este se rige bajo el decreto 3135 de 1968. Y si lo vemos desde una parte colectiva, ¿sí?, es decir, de las asociaciones sindicales, pues acá en este se aplica el Código Sustantivo del Trabajo con determinadas restricciones, sobre todo en negociaciones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el empleado público ejerce una función pública y su salario pues se deriva del presupuesto nacional como tal. Y si lo vemos desde un trabajador oficial, pues en la parte individual es regulado por la Ley Sexta de 1945 y Decreto 2127 de 1945.
También, si lo vemos desde la parte colectiva, pues en este existen determinadas restricciones, pero no son tan estrictas como en la parte del empleo público. Por último está el criterio de jurisdicción, ¿sí? Por decir, si existe un problema sindical, pues dependiendo, ¿no? Entonces, si es un empleado público, lo lleva a cabo un juez contencioso administrativo, como anteriormente lo mencioné, salvo en temas sindicales. Y si ya es un trabajador oficial, pues lo lleva a cabo el juez laboral ordinario. O sea, a modo de resumen, podemos decir que pues la diferencia, ¿sí? Entre lo que es el empleado público y el trabajador oficial, pues eh, el del empleado público radica básicamente en que el primero se rige bajo una relación legal, ¿cierto? O reglamentaria. Esto que pues es establecida por la ley o por los reglamentos cuya modificación solo se puede realizar por normas de la misma jerarquía de aquellas que lo crearon, mientras que en los trabajadores oficiales pues tienen una vinculación contractual, ¿cierto? En donde existe la posibilidad de la previa liberación sobre las condiciones y de las prestaciones correspondientes. Así pues, el trabajador oficial se rige bajo el contrato, ¿cierto? Y el reglamento interno que pues se tenga en ese momento. Y digamos que en cuanto a las modificaciones de las actividades a desarrollar por parte del trabajador, si, si, si se realizan o se hace necesario modificarlo, puede ser a través del respectivo contrato. Bueno, vamos a continuar dándole respuesta a la pregunta D, el cual es cuáles son las etapas de la carrera administrativa. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta hay que tener muy en cuenta o muy presente la Constitución Política de Colombia de 1991, y especialmente en su artículo 125 y desarrollada por la Ley 909 de 2004. Esta establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo algunas excepciones. El proceso de selección o concurso de méritos para ingresar a la carrera administrativa comprende, digamos que 5 fases o etapas, ¿cierto? Bueno, según el artículo 31, como anteriormente lo mencioné, de la Ley 909-2004, pues las etapas son las siguientes. Como primera tenemos convocatoria, ¿sí? Acá la convocatoria deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo un concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes, ¿cierto? Ya después de haber hecho todo este recorrido, continuamos con la segunda fase o la segunda etapa, que trata del reclutamiento, ¿sí? Esta etapa tiene como objetivo principal atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para llevar a cabo el desempeño de los empleos objeto del concurso, ¿cierto? Después de terminar esto, continuamos con lo que es las pruebas, ¿cierto? Aquí las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se lleven a cabo en la convocatoria. Como cuarto, eh, con los resultados de las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por la delegación de aquella, pues elaborará un escrito en el cual pues prácticamente se saca una lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Y por último, como quinto, está el periodo de prueba. Aquí pues la persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por el concurso eh, procede a ser nombrado en un periodo de prueba. ¿Cuál es ese periodo de prueba o ese tiempo, cierto? Pues es un término de 6 meses. Al final de ello, pues se lleva a cabo una evaluación del desempeño de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Termino por acá y le doy paso a mi compañera. Finalmente vamos a tratar de dar respuesta al interrogante que genera gran controversia dentro del derecho administrativo colombiano, que es si los contratistas de prestación de servicios son servidores públicos. En principio la respuesta sería no, porque la Constitución Política en su artículo 123 establece quiénes son servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los particulares que ejerzan funciones públicas en los casos establecidos por la ley. Entonces, por su parte, el contrato de prestación de servicios, regulado principalmente por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene como finalidad desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de una entidad estatal.
pero sin que exista una relación laboral ni una subordinación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el contratista conserva su autonomía técnica y administrativa para ejecutar el objeto del contrato. Entonces, que un contratista normalmente no hace parte de la planta de personal, no pertenece a la carrera administrativa, no adquiere una estabilidad laboral ni recibe las prestaciones propias de un empleado público. Sin embargo, aquí hay un aspecto muy importante desarrollado por la jurisprudencia del Estado, del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha señalado que existen situaciones excepcionales en las cuales un contratista puede ser considerado sujeto de régimen disciplinario cuando, durante la ejecución del contrato, ejerce una función pública o administra recursos públicos delegados por el Estado. En estos casos, aunque el contratista no adquiere esa calidad de empleado público, sí puede responder disciplinariamente como particular que ejerce funciones públicas, conforme al artículo 53 de la Ley 1952 del 2019, que básicamente es el Código General Disciplinario, y también obviamente la interpretación realizada por el Consejo de Estado. Un ejemplo. Supongamos que en una alcaldía contratan a un ingeniero mediante un contrato de prestación de servicios únicamente para elaborar unos estudios técnicos. En este caso, el ingeniero presta un servicio profesional y mantiene su autonomía. No es servidor público ni ejerce autoridad administrativa. Pero imaginemos otra situación. La alcaldía celebra un contrato mediante el cual un particular administra recursos públicos destinados a un programa social. Certifica el cumplimiento de requisitos y toma decisiones que afectan directamente a los beneficiarios. En este escenario, pues el contratista está ejerciendo una función pública por delegación del Estado. Entonces puede ser investigado disciplinariamente si ocurre conductas irregulares, aunque formalmente siga siendo un contratista. Entonces, ¿qué se demuestra aquí? Que la naturaleza del contrato no cambia, pero se aumentan las responsabilidades cuando el particular ejerce funciones públicas. Entonces, como futuros administradores públicos debemos comprender que el contrato de prestación de servicios no puede utilizarse para reemplazar cargos permanentes de la administración ni para desconocer los principios de la carrera administrativa. La carrera administrativa pues obviamente protege el mérito y la igualdad en el acceso al empleo público, mientras que los contratos de prestación de servicios responden a necesidades temporales o que se especialicen en ciertas entidades. Entonces, los contratistas de prestación de servicios no son por regla general servidores públicos, pero la Constitución, el Código General Disciplinario y la jurisprudencia del Consejo de Estado reconocen que cuando un contratista obviamente ejerce funciones públicas o administra recursos del Estado, asume responsabilidades propias de quienes desarrollan una función pública y pues estos pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por todas las autoridades competentes. Entonces, toda esta discusión pues básicamente es fundamental pues para garantizar esa transparencia, también la responsabilidad y obviamente esa correcta administración de los recursos públicos principales que pues obviamente son esencia del Estado social de derecho. Muchas gracias.